Este es Capas Ocultas. Historia de terror, misterio y sucesos que te harán dudar de la realidad. A continuación, te contaré unas breves historias que te harán mirar 2 veces a la oscuridad. A mí nunca me pasó nada. Buenos días. Escribo esto más para sacarlo de mí que para asustar a alguien. Vengo de una familia donde lo sobrenatural no es un tema curioso, sino algo incómodo. Algo que no se menciona en voz alta sin bajar el tono. Desde que tengo memoria, he escuchado la misma historia repetirse con distintos nombres y distintos rostros, pero siempre con la misma advertencia: no preguntes demasiado. Dicen que mi abuelo materno hizo un pacto. Nadie se pone de acuerdo en qué consistió exactamente, y cada vez que intento saber más, la conversación se corta. Lo único constante es que, a partir de eso, la familia quedó marcada, ligada a cosas que no deberían buscarse. La ironía es que a mí nunca me pasó casi nada. Mientras otros familiares cuentan apariciones, sombras, voces, sueños que no eran sueños, yo siempre fui el que no veía nada, el que no sentía nada. Tanto así que cuando preguntaba por qué a mí no me pasaban esas cosas, me regañaban. Mejor agradece, me decían. Eso no es un juego. Hoy tengo 36 años, y aún así, hay 3 cosas que nunca he podido quitarme de encima. 3 momentos, todos cuando era apenas un niño. El primero ocurrió cuando tenía unos 6 meses de nacido. Mis papás vivían en la casa de mi abuela paterna. Dormíamos los 3 en la misma cama. Según me han contado, una noche mi mamá despertó con una sensación horrible. Extendió la mano, y no me tocó. No lloré, no hice ruido, solo gritó: «El niño. Se han llevado al niño». Todos salieron corriendo al frente de la casa. Nadie me dice exactamente quién es. Y ahí estaba yo, a 1 o 2 metros del portón. Dormido. Sin marcas, sin golpes, sin llanto. Solo me había orinado. Eso es lo que más se repite cuando lo cuentan. Que por eso me dejaron. El segundo intento fue cuando tenía alrededor de 1 año. Mi mamá había ido a visitar a mi abuela materna. Mientras ella entraba a la casa con las cosas, una de mis tías se quedó afuera, cargándome. Dice que fue entonces cuando las vio. 2 mujeres vestidas completamente de negro. Una muy alta, demasiado delgada. La otra baja, y grotescamente obesa. Estaban lejos, al menos 50 metros, pero hablaban como si estuvieran junto a ella. «Danos al niño. Dánoslo, o tú también vas a sufrir». Mi tía dice que no podía moverse, que sentía como algo la jalaba hacia ellas, que el miedo no venía de afuera, sino desde dentro, como si su cuerpo ya hubiera decidido entregarme. Empezó a orar. No sabe cuánto tiempo pasó. Para ella fueron horas, hasta que sintió un tirón violento hacia atrás y alguien la metió a la fuerza a la casa. Cuando los demás la vieron, tenía los brazos y las piernas llenos de rasguños, como si alguien hubiera intentado arrancarle algo. «Querían al niño», dijo. «No se los di». Después de eso, dicen que todo se calmó. Relativamente. La tercera vez fue cuando yo tenía 4 años. Y esta, sí la recuerdo. Mi mamá estaba embarazada de mi hermano. Yo dormía entre mis papás. Era temprano, como las 6 de la mañana. Yo ya estaba despierto, quieto, obedeciendo eso que te dicen de niño: no te muevas hasta que despertemos. Entonces vi la luz. No entró por la ventana. La pared se iluminó como si no existiera. Era una luz muy fuerte, pero no lastimaba. No encandilaba. Podía mirarla sin dolor. Se desplazó hasta colocarse justo encima de mi mamá, y atravesó la pared. No tenía forma definida, pero yo sabía que tenía un rostro. Sentí que me miraba. Luego miraba a mi hermano. Luego a mí otra vez. Una y otra vez. Como comparando. Dio una vuelta completa alrededor de la cama. Despacio. Y se fue. Nunca sentí miedo. Solo una certeza rara, imposible de explicar.
como si algo hubiera venido no a llevarse a alguien, sino a decidir. Hoy, cuando pienso en todo eso, entiendo por qué a mí nunca me pasó nada. Tal vez no es que me haya eludido. Tal vez ya me habían visto. Tal vez ya sabían quién sí y quién no. Y a veces pienso que eso es lo verdaderamente inquietante. Esto pasó hace años, cuando todavía estaba con mi exnovia. Yo vivía en Zapopan y ella en Tonalá, así que el trayecto era largo, de esos que ya te sabes de memoria. Esa noche no era tarde, serían como las 9. Ya estaba oscuro, pero no era una hora rara. Veníamos cansados de la escuela, cada quien en su cabeza, sin música, sin plática. Silencio normal. Ya casi llegando a su casa nos tocó un alto, a unas cuadras. Me detuve. El coche quedó completamente quieto. Y entonces se escuchó una voz femenina que gritó, muy claro. No. No vino de afuera. No fue lejana. No fue eco. Se escuchó dentro del coche. No me asusté al instante. Pensé que había sido ella. Así que, tranquilo, le pregunté. ¿No qué? Ella volteó a verme con los ojos abiertos, pálida. Yo no dije nada, pero también escuché eso. Ahí sí nos dio miedo. Nos quedamos mirando alrededor, buscando a alguien en la calle. Alguna mujer gritando, alguien discutiendo, lo que fuera. Pero no había nadie. La calle estaba vacía. Ninguna casa con puertas abiertas. Ningún peatón. Nada. Nos convencimos de que tal vez alguien gritó a lo lejos y el sonido entró raro al coche. De verdad quisimos creer eso. Seguimos platicando para romper el silencio, la dejé en su casa y me regresé a la mía. Y ahí quedó. 2 días después, en la escuela, ella llegó seria. No traía cara de broma. Me dijo que una de sus vecinas, la típica señora que siempre está viendo la calle, la había detenido esa mañana. Le preguntó algo muy simple. Oye, ¿la niña que se bajó contigo ese día es tu hija? Mi ex se rió, pensando que era una broma. Le dijo que no había ninguna niña. La vecina no se rió. Le dijo que cuando yo la dejé en su casa, se bajaron 3 personas del coche. Que nos reconoció a los 2. Y que detrás de nosotros bajó una niña pequeña. Que no dijo nada. Que no corrió. Que solo se bajó. Ahí fue cuando a mi ex se le cayó la cara. Porque en ese coche, esa noche, solo íbamos ella y yo. No tengo hijas. Nunca ha habido una niña en mi coche. Y lo más inquietante es esto. La voz que escuchamos no sonaba como la de una adulta. Sonaba joven. Desesperada. Como alguien que no quería irse. O que no quería quedarse. Desde entonces, cada vez que manejo de noche y el coche está en silencio, evito voltear al asiento trasero. No porque crea que voy a ver algo, sino porque tengo la sensación de que, si lo hago, tal vez confirme que nunca viajamos solos. El ojo del cerro. Esta historia no me pasó directamente a mí. Le pasó a mi hermano y a mi primo. Pero yo estuve ahí, y eso es lo que más me inquieta. Fuimos de vacaciones con mis abuelos a un pueblito escondido en Oaxaca. De esos lugares a los que no llegas por casualidad. El camino era de tierra, casi nadie lo transitaba, y al final, la casa de mis abuelos quedaba a unos 50 metros del borde de un cerro. Era un lugar precioso. Silencioso. Demasiado. Esto ocurrió la madrugada del 1 de enero. La fiesta ya había terminado y solo quedaban mis papás, mis tíos y mis abuelos platicando en la casa principal. Mis abuelos tenían 2 casas, una donde vivían ellos, con la cocina, y otra más pequeña con 2 cuartos para las visitas. Ahí dormíamos nosotros. Nuestro cuarto tenía una puerta de madera que daba directamente al final del camino de tierra. No tenía cerradura. Solo estaba amarrada con un cordón de zapatos. Eran como las 2 de la madrugada. Mi hermano, mi primo y yo estábamos jugando un juego de mesa porque no había señal, no había internet, no había nada más que hacer. En algún punto me dieron ganas de tomar agua.
Antes de salir les dije en broma: no les vaya a salir momo. Me levanté riéndome. No quise salir por la puerta de madera. Me dio flojera desatar el cordón, así que me fui por la otra puerta, la que daba hacia la casa de mis abuelos. Pero cuando pasé frente a la puerta de madera, lo sentí. No fue un ruido. No fue una sombra. Fue esa sensación primitiva, como cuando un animal te observa desde la oscuridad. Como si algo, del otro lado, ya supiera que yo estaba ahí. Me asusté. Pensé que podía ser un animal salvaje. Entré rápido a la otra casa. Agarré un vaso y fui al lavadero a servirme agua. Pero justo cuando estaba por hacerlo, mi primo y mi hermano entraron corriendo, pálidos, casi sin poder respirar. Les pregunté qué había pasado. Mi primo fue el primero en hablar. Me dijo que poco después de que yo me fui, alguien empezó a tocar la puerta de madera del cuarto. Pero no como cuando alguien llama normal, sino con desesperación. Como si lo estuvieran persiguiendo. Mi hermano pensó que era yo y dijo en voz alta: ya sé que eres tú, no nos asustes. Y en ese momento, escucharon la voz de mi mamá, desde la otra casa. ¿Dónde está tu hermano? Ahí entendieron que yo no era. Después de eso, algo se asomó por una grieta de la puerta. No quiero imaginar lo que sintieron. Dicen que vieron un ojo. Pero no un ojo normal. Era rojo. Grande. Brillante. Mi hermano siempre dice lo mismo. No era humano, parecía el ojo de un dragón. Salieron corriendo y entraron por la puerta del lavadero, la misma por donde yo había salido minutos antes. Cuando me contaron eso, el cuerpo se me erizó. Porque yo ya había sentido esa presencia antes. Justo ahí. En esa puerta. Mi abuelo se levantó sin decir nada. Tomó algo, nunca supe qué, y salió corriendo hacia la orilla del cerro. Desde la casa lo escuchamos gritar palabras en náhuatl una y otra vez, como si estuviera discutiendo con alguien que no veíamos. Cuando regresó, nos dijo que nos fuéramos a dormir. Que no saliéramos para nada esa noche. Y que si lo hacíamos, fuera solo con un adulto. Le obedecimos. A la mañana siguiente, durante el desayuno, mi abuelo nos explicó por qué había salido corriendo. Dijo que, años atrás, en tiempos de los españoles, varios indígenas del lugar fueron fusilados y arrojados a ese barranco. Nunca hubo justicia. Nunca hubo entierro. Y que, con el tiempo, algo quedó ahí. Un espíritu que deambula por los alrededores. Que busca venganza. Que busca sangre española. Dijo algo que todavía me incomoda recordar. A veces, se lleva a los niños. Por eso había gritado hacia el cerro. Déjalos en paz. Ellos no te pertenecen. Varias veces. Mi abuelita nos dijo que no tuviéramos miedo. Que mi abuelo ya lo había espantado. Pero yo sigo pensando en algo. Si yo no hubiera sentido flojera. Si hubiera salido por la puerta de madera. Si me hubiera tardado un poco más. Tal vez hoy no estaría contando esta historia. Y tal vez, alguien más estaría esperando. Con un ojo rojo. Al final del camino. Tal vez esto solo fue una historia, o tal vez no. Cierra bien la puerta esta noche. Esto fue Capas Ocultas.